Bueno, iniciamos con la grabación. Entonces, principalmente empezamos con una breve presentación personal en inglés. Good evening. My name is Daniel Steven Lozano Rodriguez. I am 20 years old. I live in the city of Bogotá. I am student in engineering telecomunicaciones. Procedemos a hacer la explicación del punto uno. Aquí como lo podemos observar, entonces en el primer punto dice ejercicio uno, proposiciones y tablas de verdad. Entonces estoy dando solución al ejercicio C, el cual vamos a proceder a empezar. Entonces, primer punto dice, escribir la proposición compuesta de lenguaje simbólico en lenguaje natural. Entonces, principalmente, pues escribimos el problema en el lenguaje simbólico. Entonces, que dice que P significa el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados. En el, en el Q dice, las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad, y en la R dice, las denuncias de acoso laboral se les brinda la debida atención. Entonces acá ponemos la fórmula, perdón, que es P con el bicondicional, el cual es sí y solo sí, entre paréntesis Q, después dice, sigue el de conjunción, que significa y el símbolo de no, y R. Entonces damos la respuesta, entonces lo ponemos en lenguaje natural. Y dice así, si el acoso laboral empezamos con como está la P, entonces empezamos a poner principalmente el de la P, dice si el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados, sigue el bicondicional, entonces sigue que es sí y solo sí, entonces sí y solo sí, las denuncias, seguimos con la Q, las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad, como podemos ver acá, sigue el de conjunción, entonces y ponemos el de negación, y no se les brinda la debida atención, sigue la R. La primera solución del primer paso del ejercicio C. Seguimos con el segundo que dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Entonces como podemos ver, le damos la respuesta. Entonces, como primer paso, empezamos a identificar las variables. Y como lo podemos observar acá en el problema, es P, Q y R. Entonces, primero las identificamos. Entonces, ahí pues para que entendamos bien cómo es el procedimiento, traté de escribir lo más detallado posible todo el procedimiento para que se pueda entender. Entonces dice, dado que hay tres variables, entonces para ello se coloca la fórmula 2 a la n. Entonces, como sabemos que 2 a la n es el número de variables que tenemos, ya sea 2, sean 3, sean 4 o viceversa, entonces, porque como tenemos entonces tres variables nosotros, en el procedimiento de nosotros, que es el C, entonces ponemos 2 a la n. Entonces, eso se hace, 2 a la n sería 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces, son 8 combinaciones posibles de variables de verdad. Ese es el primer paso, identificar las variables. Como segundo paso, empezamos a generar todas las combinaciones de valores. Entonces, para asegurarnos de cubrir todas las posibilidades, hacemos una tabla con todas las combinaciones de valores de P, Q y R, como lo podemos observar acá. Entonces, para darle la solución, entonces ponemos la tabla, como ahorita hicimos el procedimiento de la fórmula, ponemos entonces P, la Q y la R y las 8 variables posibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, principalmente empezamos que la P se pone 4 verdaderas, 4 falsas. En la Q ya se disminuye. Entonces la mitad de 4, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y en la R es la mitad de la Q. Entonces sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Entonces ahí ya lo que procedimos fue realizar, como dice bien acá, entonces, en el paso 2, generar todas las combinaciones de valores. Ya las generamos acá en esta tabla. Entonces, pasamos al paso 3, que dice calcular la negación de R. Entonces, la empezamos, como vemos acá en el problema,
Acá principalmente podemos observar que primero empezamos con la negación de R, entonces se hace la siguiente tabla. Entonces acá dice, entonces, ¿qué significa la negación de R? O sea, con este simbolito. Entonces, esto significa que la negación de R menos R se invierten los valores de R. O sea, como podemos ver, los valores principales de R dice que se invierten, entonces hacemos lo contrario. Si acá vemos en la R que es verdadero, ponemos falso. Acá estamos falsos, ponemos verdaderos. Acá verdaderos, ponemos falsos. Acá de falso ponemos verdadero. Acá de verdadero, falso. Falso, verdadero. Verdadero, falso. Y falso, verdadero. Entonces ya tenemos los valores de R. Seguimos con el siguiente paso. Agregamos, ahí vamos entonces agregando. Ya tenemos como tenemos los valores de no R, entonces los agregamos a a las variables que ya teníamos y la tabla quedaría así por el momento. Entonces el paso 4 sería calcular la conjugación, que sería la Q con la conjunción y el de negación. Entonces ponemos, entonces dice que esta fórmula, como la podemos observar acá, dice que la conjugación y, que es esta, es verdadera solo cuando ambos valores son verdaderos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, principalmente podemos observar acá en la tabla que ponemos los valores de Q y menos R, así como nos pide el problema. Entonces, ¿qué dice el problema? Dice que cuando esté la variable I es verdad solo cuando ambos valores son verdaderos. Entonces, como podemos observar acá, esta primera vemos que es falsa, tiene un falso y verdadero, no tiene dos falsos ni dos verdaderos, entonces como tal quedaría falsa. Entonces, para que no nos demoremos tanto, podemos visualizar dónde están las verdaderas. Entonces, acá hay una, que es por eso quedó verdadera. Acá podemos observar otra verdadera y el resto quedaría falsas. Entonces, hacemos el mismo paso. Entonces, agregamos a la columna la tabla. Como podemos observar, ya hemos tenido el de no R, ahora seguimos con el de Q y no R. Entonces, lo agregamos a la tabla. Y así nos va quedando por el momento. El paso 5, entonces sería calcular el bicondicional de P y sí, solo sí, y el Q con I y no R. Entonces, ¿qué significa este bicondicional? ¿Qué significa? Entonces dice que es verdadero si ambos valores son iguales, es decir, ambos son verdaderos o ambos son falsos. Entonces, como podemos observar acá, vea, cuando son verdaderos, si ambos son verdaderos, entonces quedan verdaderos. Entonces, verdadero, verdadero. Acá donde hay otro verdadero no hay, entonces mira, otro falso queda en falso, otro falso, falso y falso, entonces quedan verdaderos. Acá podemos observar también, acá hay otro, falso y falso, queda verdadero, falso y falso, queda verdadero. El resto lo pondríamos en falso. Entonces vamos con la otra. Dice, ahí ya sacamos los resultados de la última que nos queda. Entonces lo agregamos a la tabla final y así nos quedaría toda la tabla. Entonces, para validar que esto, como ese fue el resultado, el último resultado, entonces podemos validar se, entonces acá se puede poner como respuesta para identificar, qué problemática hay en la tabla. Entonces ponemos que de acuerdo a lo que podemos ver acá, que hay falso y verdadero, entonces esto se clasifica en una contingencia. Listo, entonces para validar, entonces podemos ver que en un simulador que hay, entonces ponemos a ver, acá generamos la tabla, ponemos el mismo problema, que es P, con, la, con el bicondicional sí y solo sí, entre paréntesis Q y no R. Entonces, como podemos validar acá, queda falso, verdadero, falso, falso, aquí falso, verdadero, falso, falso. Seguimos acá, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces acá, verdadero, falso, verdadero, verdadero.
Ese es el tercer punto, que era para que podamos validar como tal si el procedimiento que nosotros realizamos quedó correctamente. Y como podemos observar, nos da las mismas combinaciones. Listo, muchachos, espero que pues haya quedado claro la explicación. Y pues nada, muchas gracias. Que tengan un feliz día. Hasta luego.